En este preciso momento, tu cerebro está decidiendo si va a recordar lo que estás a punto de leer o si lo va a olvidar para siempre. Y tú ni siquiera lo sabes. Soy Marian Rojas y hoy quiero hablarte de algo que probablemente te pasa todos los días. Entras a una habitación y olvidas por qué entraste. Conoces a alguien en una reunión, te dice su nombre y 5 minutos después ya no lo recuerdas. Lees un artículo interesante, lo terminas y al día siguiente apenas puedes explicar de qué trataba. Estudias algo importante para el trabajo o para tu vida personal y cuando necesitas recordarlo, simplemente no está ahí. Y lo peor de todo es esa sensación de frustración, esa pequeña voz en tu cabeza que te dice: ¿qué me está pasando? Antes no era así. Mi memoria se está deteriorando. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva completamente. Tu memoria no se está deteriorando. Lo que pasa es que nadie te enseñó cómo funciona realmente y qué necesita tu cerebro para retener información de manera efectiva. Lo que voy a compartir contigo en este vídeo es el resultado de más de 20 años trabajando con personas en mi consulta, combinado con los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia moderna. Y te adelanto algo. Al final de este vídeo te voy a revelar el factor más poderoso para fijar recuerdos. Algo tan simple que cuando lo entiendas no vas a creer que nadie te lo había explicado antes. Así que quédate hasta el final, porque esa información vale oro. Y ya que estamos, si este tema te interesa, si alguna vez has sentido esa frustración de olvidar algo importante, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Así me ayudas a compartir esta información con más personas. Ahora sí, vamos a entrar en lo importante. Déjame contarte algo que me pasó la semana pasada. Estaba en el supermercado haciendo la compra y me crucé con una paciente que había venido a mi consulta hace unos meses. Nos saludamos, charlamos un momento y cuando se fue me quedé ahí parada intentando recordar su nombre. Lo tenía en la punta de la lengua, sabía que empezaba por M o quizás por N. Recordaba perfectamente su caso, sus preocupaciones, incluso recordaba que tenía 2 hijos y un gato, pero su nombre simplemente no estaba ahí. Y en ese momento me reí de mí misma, porque aquí estoy yo, supuestamente una experta en cómo funciona el cerebro, y me pasa exactamente lo mismo que a todo el mundo. ¿Y sabes por qué me pasa? Por la misma razón que a ti se te olvida el nombre de personas que acabas de conocer, o porque entras a la cocina y olvidas que ibas a buscar. Tu cerebro no está diseñado para recordarlo todo. De hecho, está diseñado para olvidar. Y esto no es un defecto, es una característica brillante de tu mente. Piénsalo. Cada segundo, tus ojos captan millones de bits de información visual. Tus oídos procesan miles de sonidos diferentes. Tu piel siente la textura de la ropa, la temperatura del aire, la silla donde estás sentado. Si tu cerebro intentara guardar toda esa información, colapsaría en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Actúa como un filtro extremadamente selectivo. Y aquí viene lo fascinante, ese filtro funciona con reglas muy específicas. Y si tú no conoces esas reglas, vas a seguir luchando contra tu propia memoria sin entender por qué. La mayoría de las personas creen que la memoria es como un disco duro donde se graba información automáticamente, que si prestas atención, si te concentras mucho, la información quedará guardada ahí. Pero eso es completamente falso. Tu memoria no funciona así en absoluto. Y entender cómo funciona realmente es lo que marca la diferencia entre recordar lo que quieres recordar y vivir en una constante frustración de olvidos. Mira, voy a explicarte algo que cuando lo entiendas va a cambiar completamente tu forma de aprender, de estudiar, de intentar recordar información importante. Tu cerebro tiene un mecanismo de selección que decide momento a momento qué información merece ser guardada y qué puede ser descartada. Y este mecanismo no se basa en la lógica, no se basa en la importancia objetiva de la información. Se basa en algo mucho más primitivo, mucho más emocional. Probablemente recuerdas con claridad exacta dónde estabas cuando te dieron una noticia impactante. Quizás el día que conociste a tu pareja, o el momento en que recibiste una mala noticia, o una conversación que cambió tu vida. Esos recuerdos están ahí, nítidos, con detalles increíbles. Puedes recordar qué ropa llevabas, qué hora era, incluso qué olía el ambiente, y sin embargo, no puedes recordar qué desayunaste hace 3 días o qué hiciste el martes de la semana pasada. ¿Por qué? Porque tu cerebro guarda lo que tiene carga emocional, lo que te hace sentir algo intenso, lo que activa tu sistema límbico, esa parte primitiva del cerebro donde reside la emoción. Y esto es crucial, porque la mayoría de las personas intentan memorizar cosas desde la parte racional del cerebro, desde la corteza prefrontal, donde reside la lógica y el razonamiento. Y luego se frustran porque no funciona.
Déjame ponerte un ejemplo muy cotidiano. Imagina que estás en una reunión de trabajo y te presentan a 5 personas nuevas. Te dicen sus nombres uno detrás de otro. Juan, María, Carlos, Laura, David. 5 segundos después, probablemente solo recuerdes 1 o 2, si es que recuerdas alguno. Pero ahora imagina que uno de esos nombres, digamos Carlos, justo después de presentarse te cuenta que acaba de volver de un viaje increíble a Japón y te muestra una foto espectacular del monte Fuji que tomó al amanecer. Ese nombre, Carlos, probablemente lo vas a recordar. ¿Por qué? Porque se conectó con una imagen, con una emoción, con algo que activó tu interés. Esto que te estoy contando no es teoría abstracta, es neurociencia pura. Cuando algo activa tu amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra que tienes en el cerebro y que procesa las emociones, se libera noradrenalina. Y la noradrenalina es como un subrayador químico que le dice a tu hipocampo: esto es importante, guárdalo bien. Es literalmente un marcador biológico de relevancia. Y ahora viene algo que necesito que entiendas, porque probablemente es el factor más destructivo para tu memoria en este momento de tu vida. Y no es la edad, no es la genética. Es algo que está presente en tu día a día, en cada momento, y que está literalmente impidiendo que tu cerebro forme memorias sólidas. Estoy hablando del estrés crónico y la sobrecarga de información. Mira, cuando estás estresado, tu cuerpo libera cortisol. El cortisol es una hormona que en pequeñas dosis es útil, te mantiene alerta, te ayuda a reaccionar ante peligros. Pero cuando el estrés es constante, cuando vives en un estado permanente de activación, el cortisol se convierte en un tóxico para tu hipocampo. Y el hipocampo es precisamente la estructura cerebral encargada de formar nuevas memorias. Es como si estuvieras intentando escribir en un papel mientras alguien te sacude constantemente la mano. No importa cuánto te esfuerces, las letras van a salir borrosas, ilegibles. Eso es exactamente lo que le pasa a tu memoria cuando vives con estrés crónico. Y lo peor es que vivimos en una sociedad que glorifica la multitarea, que te dice que tienes que hacer 1000 cosas a la vez, que tienes que estar disponible 24/7, respondiendo mensajes, checando emails, pendiente de las notificaciones. Y todo eso está creando un estado de atención fragmentada que es letal para tu memoria. En mi consulta veo esto constantemente. Personas que vienen diciéndome: doctora, es que no puedo concentrarme. Leo algo y a los 5 minutos no recuerdo nada de lo que leí. Y cuando empezamos a indagar, resulta que mientras leen están checando el móvil cada 2 minutos, tienen la televisión puesta de fondo, están pensando en las 20 cosas que tienen que hacer después. Su atención está tan fragmentada que el cerebro simplemente no puede hacer su trabajo de codificar información. Porque aquí está la realidad que nadie te cuenta. La memoria no comienza cuando intentas recordar algo. La memoria comienza en el momento en que prestas atención. Si no hay atención profunda, no hay codificación. Y si no hay codificación, no habrá nada que recordar después. Es así de simple y así de brutal. Ahora que entiendes cómo funciona realmente tu memoria, déjame compartir contigo algo práctico que puedes implementar inmediatamente. Algo que yo uso en mi propia vida y que recomiendo a mis pacientes constantemente. Y te adelanto que esto va a parecer contraintuitivo, va a ir contra todo lo que probablemente has hecho hasta ahora. La clave no está en intentar recordar más. La clave está en crear las condiciones para que tu cerebro quiera recordar. Piénsalo así. Cuando quieres que una planta crezca, no te pones a tirar de ella hacia arriba. Eso sería absurdo. Lo que haces es crear las condiciones adecuadas. Le das buena tierra, agua, luz solar y la planta crece sola. Con tu memoria es exactamente igual. No puedes forzar el recuerdo, pero sí puedes crear el ambiente perfecto para que los recuerdos se formen naturalmente y se mantengan accesibles. Y esto empieza con algo tan básico que probablemente vas a pensar que es demasiado simple para ser efectivo, pero te aseguro que funciona. Empieza con estar presente de verdad en el momento en que estás recibiendo la información que quieres recordar. Déjame darte un ejemplo concreto. La próxima vez que conozcas a alguien nuevo y te diga su nombre, en lugar de simplemente escucharlo y seguir adelante con la conversación, haz una pausa de 2 segundos. Solo 2 segundos. Y en esos 2 segundos repite mentalmente el nombre mientras miras a la persona a los ojos. Crea una conexión consciente entre el nombre y la cara. Si puedes, di el nombre en voz alta inmediatamente. Encantado, Laura. Esos 2 segundos de atención profunda, esa repetición inmediata, pueden ser la diferencia entre recordar ese nombre toda la noche o olvidarlo en 5 minutos. ¿Por qué funciona esto? Porque estás dándole a tu cerebro tiempo para codificar. Estás creando una conexión neuronal consciente
La mayoría de las personas escuchan un nombre y ya están pensando en qué van a decir después, o están distraídas con algo del ambiente. Nunca hubo atención real, entonces nunca hubo codificación, entonces nunca habrá recuerdo. Y esto se aplica a todo. Cuando lees algo importante, cuando estudias, cuando estás en una reunión y necesitas recordar información clave, la pregunta que tienes que hacerte no es ¿cómo voy a recordar esto? La pregunta es ¿estoy realmente presente en este momento? Ahora te voy a explicar algo fascinante que probablemente has experimentado 1000 veces sin saber por qué sucede. Es ese momento en que estás en la sala, piensas, necesito ir a buscar algo a la cocina, vas a la cocina, llegas y no tienes ni idea de qué ibas a buscar, te quedas ahí parado mirando alrededor tratando de recordar y luego vuelves a la sala y de repente ¿lo recuerdas? ¿Magia? No. Es algo que se llama memoria dependiente del contexto. Y es una de las características más interesantes de cómo funciona tu cerebro. Verás, cuando formas un recuerdo, tu cerebro no guarda solo la información que quieres recordar, guarda también todo el contexto que rodea esa información. El lugar donde estabas, el estado emocional en que te encontrabas, incluso los olores y sonidos del ambiente. Todo eso queda asociado al recuerdo. Y cuando vuelves al mismo contexto, es como si activaras una serie de claves que facilitan enormemente el acceso a ese recuerdo. Por eso cuando vuelves a la sala donde originalmente tuviste el pensamiento de ir a buscar algo, el recuerdo vuelve, porque el contexto físico actúa como un disparador. Esto tiene implicaciones enormes para tu vida diaria. Por ejemplo, si estudias o trabajas siempre en el mismo lugar, con las mismas condiciones, estás creando un contexto que va a facilitar el recuerdo. Pero si estudias un día en la cocina, otro día en tu cuarto, otro día en una cafetería, cada vez con música diferente, con distracciones diferentes, estás dispersando las claves contextuales y haciendo mucho más difícil que tu cerebro recupere esa información. Después, y aquí viene algo que uso mucho en mi consulta con personas que tienen que hacer presentaciones importantes o exámenes. Si sabes que vas a necesitar recordar información en un contexto específico, intenta estudiar o preparar esa información en condiciones lo más parecidas posible a ese contexto. ¿Vas a dar una presentación de pie? Practica de pie. ¿Vas a hacer un examen en un salón silencioso? Estudia en silencio. Tu cerebro va a formar asociaciones entre la información y el contexto, y eso te va a ayudar enormemente cuando llegue el momento. Pero hay más. El contexto no es solo físico, también es emocional. Si estudias algo mientras te sientes relajado y tranquilo, esa información va a estar más accesible cuando estés relajado. Si estudias en estado de ansiedad y estrés, la información va a estar más accesible cuando estés ansioso. Por eso tantas personas que estudian bien, que saben la materia, llegan al examen, se ponen nerviosas y es como si todo lo que estudiaron desapareciera. No desapareció. Sigue ahí. Pero las claves para acceder a ello están asociadas a un estado emocional diferente. Y ahora voy a decirte algo que probablemente va a sorprenderte. Algo que va contra toda la intuición que tienes sobre la memoria. El olvido no es tu enemigo. El olvido es absolutamente necesario para una memoria fuerte. Sé que suena contradictorio, pero déjame explicarte. Durante décadas, los científicos han estudiado cómo se forman las memorias a largo plazo. Y lo que han descubierto es que el proceso de olvidar y luego esforzarte por recordar es precisamente lo que hace que un recuerdo se vuelva más fuerte. Existe algo que se llama el efecto espaciado, que es una de las herramientas más poderosas para la memoria a largo plazo. Y funciona así. Cuando aprendes algo nuevo, esa información está fresca en tu memoria a corto plazo. Si la repites inmediatamente, sí, la vas a recordar en ese momento. Pero esa repetición inmediata no hace mucho por fortalecer la memoria a largo plazo. Es como levantar pesas de 1 kilo 1000 veces. No estás creando verdadera fuerza. Sin embargo, si dejas que pase tiempo, si permites que el recuerdo empiece a desvanecerse y luego haces el esfuerzo de recuperarlo, cada vez que lo recuperas estás haciendo que esa conexión neuronal sea más fuerte. Es como hacer un camino en el bosque. La primera vez que pasas apenas dejas una marca, pero cada vez que vuelves a pasar por ese camino se vuelve más claro, más definido, más fácil de seguir. Entonces, lo que necesitas hacer es espaciar tus repasos. Aprendes algo hoy, lo repasas mañana, luego lo repasas dentro de 3 días, luego dentro de una semana, luego dentro de un mes. Cada vez que lo recuperas, especialmente si tienes que esforzarte un poco para recordarlo, estás fortaleciendo esa memoria de manera exponencial. Y aquí está la clave que mucha gente no entiende. Ese momento de dificultad, ese instante en que sientes que casi has olvidado algo y tienes que hacer un esfuerzo por recordarlo, ese
es exactamente el punto óptimo para el aprendizaje. Si es demasiado fácil, no estás fortaleciendo nada. Si es imposible, ya lo olvidaste completamente y tienes que aprenderlo de nuevo desde cero. Pero ese punto medio donde tienes que esforzarte pero aún puedes recuperar la información, ese es el momento mágico. Por eso las personas que estudian todo el día antes de un examen, que se machacan la cabeza durante horas y horas, suelen retener menos que las personas que estudian un poco cada día durante semanas. No es la cantidad total de tiempo que inviertes, es cómo distribuyes ese tiempo. Y ahora tengo que hablarte de algo que es absolutamente fundamental para tu memoria, pero que la mayoría de las personas descuidan completamente. Estoy hablando del sueño. Y no voy a darte el típico discurso de tienes que dormir 8 horas. Voy a explicarte exactamente qué hace tu cerebro mientras duermes y por qué es imposible tener una buena memoria sin un sueño de calidad. Cuando estás despierto, tu cerebro está constantemente recibiendo información, procesándola, reaccionando. Es como una oficina en hora punta, con gente yendo de un lado a otro, papeles por todas partes, decisiones que tomar cada segundo. Y en medio de todo ese caos, tu cerebro va guardando la información nueva en una especie de bandeja de entrada temporal. Esa bandeja de entrada es tu hipocampo. Pero aquí está el problema. El hipocampo tiene capacidad limitada. No puede guardar información indefinidamente, necesita transferir lo importante almacenamiento a largo plazo, que está en tu corteza cerebral. ¿Y cuándo sucede esa transferencia? Principalmente mientras duermes, durante el sueño, especialmente durante las fases de sueño profundo y sueño REM, tu cerebro hace algo extraordinario. Repite una y otra vez los recuerdos del día. Es como si estuviera revisando esos papeles de la bandeja de entrada y decidiendo cuáles archivar en los ficheros permanentes. Las conexiones neuronales que se formaron durante el día se fortalecen, las irrelevantes se debilitan. Es un proceso de consolidación que es absolutamente esencial. Si no duermes bien, si no duermes lo suficiente, es como si esos papeles nunca llegaran al archivo. Se quedan en la bandeja de entrada hasta que llega nueva información al día siguiente y los empuja fuera, perdidos para siempre. He visto esto innumerables veces en mi consulta. Personas que me dicen que su memoria es terrible y cuando exploramos sus hábitos de sueño, resulta que duermen 5 o 6 horas, o duermen interrumpidamente, o tienen el móvil en la mesilla vibrando toda la noche y se sorprenden cuando les digo que ahí está el problema principal. Hay estudios fascinantes que muestran que estudiantes que estudian durante 2 horas y luego duermen 8 retienen más información que estudiantes que estudian 4 horas y luego duermen 4. Porque no es solo cuánto estudias, es qué hace tu cerebro con esa información después. Y hay algo más. Durante el sueño REM, tu cerebro hace conexiones creativas entre diferentes recuerdos. Es cuando suceden esos momentos de ajá, donde de repente entiendes algo que no entendías antes, o encuentras la solución a un problema que te había estado molestando. Por eso tantas veces te vas a dormir con un problema y te despiertas con la solución. No es casualidad. Es tu cerebro trabajando mientras descansas. Entonces, si me preguntas cuál es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu memoria, te diría, protege tu sueño, trátalo como sagrado. No como algo que sacrificas cuando tienes mucho que hacer, sino como la base sobre la que se construye todo lo demás. Déjame compartir contigo ahora una técnica que he usado yo misma cuando necesito recordar información compleja y que enseño a mis pacientes constantemente. Es algo que usaban los oradores de la antigua Grecia y Roma y que la neurociencia moderna ha confirmado que es extraordinariamente efectivo. Se trata de convertir la información abstracta en historias concretas y visuales. Tu cerebro está diseñado evolutivamente para recordar historias. Durante miles de años, antes de que existiera la escritura, la información se transmitía oralmente de generación en generación a través de historias, los mitos, las leyendas, las narrativas. Y tu cerebro sigue siendo increíblemente bueno recordando información cuando viene en forma de narrativa. Por ejemplo, imagina que necesitas recordar una lista de la compra: leche, pan, manzanas, café, huevos, queso. Si intentas memorizarla como una lista abstracta, probablemente la olvides a mitad de camino al supermercado. Pero si creas una historia visual absurda, algo como: imagina un río de leche donde navega un barco hecho de pan, y en el barco hay un árbol gigante de manzanas, y del árbol gotea café como lluvia, y los huevos caen del cielo estrellándose contra un castillo de queso. Esa imagen tan absurda y vívida es casi imposible de olvidar. ¿Por qué funciona?
porque estás activando múltiples áreas del cerebro simultáneamente. Las áreas visuales procesan las imágenes, las áreas del lenguaje procesan la narrativa. Las áreas emocionales responden a lo absurdo y sorprendente de la historia. Estás creando una red neuronal rica y compleja alrededor de esa información, con múltiples puntos de acceso. Y esto no es solo para listas de la compra. Puedes usar esta técnica para recordar conceptos complejos, para preparar presentaciones, para estudiar. En lugar de intentar memorizar datos abstractos, créate una historia donde esos datos sean personajes, donde tengan relaciones, donde pasen cosas interesantes. Recuerdo a un paciente mío que era estudiante de medicina y estaba desesperado porque no podía recordar los nombres de todos los huesos del cuerpo. Le enseñé esta técnica de crear narrativas visuales, de personificar los huesos, de crear historias absurdas sobre cómo se relacionaban, y funcionó increíblemente bien porque su cerebro ya no tenía que recordar una lista árida de nombres en latín. Tenía que recordar una historia divertida, visual, emocionalmente cargada. Y ahora quiero hablarte de algo que muchas personas no saben. Tu memoria no está solo en tu cabeza, está en todo tu cuerpo. Y el movimiento físico tiene un impacto directo y poderoso en tu capacidad de formar y recuperar recuerdos. Hay una proteína que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Es como fertilizante para tus neuronas. Ayuda a que se formen nuevas conexiones, a que las neuronas existentes se mantengan saludables. ¿Y sabes cuándo se produce más BDNF? Cuando haces ejercicio físico. No estoy hablando de que necesites correr maratones o ir al gimnasio 3 horas al día. Estoy hablando de movimiento regular, de actividad física moderada. Caminar 30 minutos al día puede tener un impacto significativo en tu memoria. Y no es solo a largo plazo. Los estudios muestran que incluso una sesión única de ejercicio puede mejorar tu capacidad de aprendizaje inmediatamente después. Si tienes que estudiar algo importante, si tienes que memorizar información, prueba a hacerlo después de haber caminado o hecho algún tipo de actividad física. Tu cerebro va a estar más receptivo, más preparado para formar nuevas conexiones. Y hay algo más fascinante. Cuando aprendes algo mientras te mueves, mientras caminas de un lado a otro, por ejemplo, estás creando conexiones adicionales. El movimiento se convierte en parte del contexto del recuerdo. Por eso tantos estudiantes caminan mientras estudian o gesticulan mientras intentan recordar algo. Inconscientemente están usando el movimiento como una ayuda para la memoria. Incluso hay técnicas específicas que usan esto. Una que me encanta se llama el Palacio de la Memoria o el método de Lozi. Imaginas que caminas por un lugar que conoces muy bien, tu casa, por ejemplo. Y en cada habitación, en cada rincón, colocas mentalmente la información que quieres recordar. Luego, cuando necesitas recordarla, simplemente caminas mentalmente por tu casa y vas recogiendo cada pieza de información donde la dejaste. Suena simple, pero es increíblemente poderoso, porque combina movimiento imaginado, contexto visual y narrativa espacial. Ahora tengo que volver a algo que mencioné al principio, pero que necesito profundizar porque es absolutamente crucial. La emoción es el amplificador más poderoso de la memoria que existe. Y cuando digo emoción, no me refiero solo a grandes emociones, a momentos dramáticos. Me refiero a cualquier carga emocional, por sutil que sea. Tu cerebro está constantemente haciéndose una pregunta. ¿Esto importa? ¿Esto es relevante para mí? Y la forma en que tu cerebro evalúa si algo importa es a través de la emoción. Si algo te hace sentir curiosidad, interés, sorpresa, alegría, incluso un poco de frustración, tu cerebro lo marca como importante. Por eso recuerdas perfectamente la letra de canciones que escuchaste hace 20 años, pero no puedes recordar lo que estudiaste ayer si lo estudiaste de forma mecánica, sin emoción, sin conexión. La canción tenía carga emocional. El estudio mecánico no. Entonces aquí está la pregunta clave: ¿cómo puedes añadir emoción a la información que necesitas recordar? Hay varias formas. Una es conectar esa información con algo que ya te importa, con algo que tiene significado personal para ti. Otra es generar curiosidad activamente, hacerte preguntas sobre el material, crear un sentido de intriga. Otra es usar el humor, porque el humor es una emoción poderosa. Te voy a dar un ejemplo muy personal. Cuando estaba estudiando medicina, había ciertos conceptos farmacológicos que simplemente no me entraban en la cabeza. Nombres complicados de medicamentos, mecanismos de acción abstractos. Hasta que un día una profesora nos contó la historia real de cómo se descubrió uno de esos medicamentos, una historia fascinante de un médico que observó algo inesperado en sus pacientes, que tuvo una intuición brillante, que hizo experimentos arriesgados. De repente, ese medicamento ya no era un nombre abstracto en un libro. Era parte de una historia humana, emocionante, inspiradora, y nunca lo olvidé.
Busca la historia detrás de la información, busca la relevancia personal, pregúntate por qué esto te importa, cómo se conecta con tu vida, qué consecuencias tiene. Cada vez que añades una capa de significado emocional, estás haciendo que esa información sea exponencialmente más memorable. Y ahora tengo que hablarte de algo que probablemente no quieres escuchar, pero que es absolutamente esencial si realmente quieres mejorar tu memoria. Tu teléfono móvil está destruyendo tu capacidad de formar recuerdos profundos y duraderos. Y no estoy siendo dramática. Esto está respaldado por investigación sólida. Cada vez que recibes una notificación, cada vez que chequeas tu teléfono, cada vez que cambias de una app a otra, estás fragmentando tu atención. Y la atención fragmentada es incompatible con la formación de memorias sólidas. Recuerda lo que dije antes, la memoria comienza con la atención. Sin atención profunda no hay codificación. Y sin codificación no hay nada que recordar. Pero hay algo más sutil y más insidioso. Tu teléfono te ha entrenado para esperar gratificación instantánea, para saltar de un estímulo a otro constantemente. Y eso está alterando tu capacidad de mantener la atención sostenida en cualquier cosa. Estás perdiendo la habilidad de sumergirte profundamente en algo, de estar presente completamente en una experiencia. Y esa habilidad de presencia profunda es exactamente lo que necesitas para formar memorias ricas y detalladas. Piénsalo. Cuando estás cenando con alguien pero cada 5 minutos estás checando tu teléfono, no estás realmente presente en esa conversación. Tu atención está dividida. Y después, cuando intentes recordar de qué hablaron, va a estar todo borroso, fragmentado, porque nunca hubo una experiencia completa que memorizar. Estuviste físicamente presente, pero mentalmente ausente. Y esto se ha vuelto tan normal, tan habitual, que ni siquiera nos damos cuenta. Vivimos en un estado constante de semiatención, donde estamos un poco presentes en múltiples cosas, pero completamente presentes en ninguna. Y luego nos preguntamos por qué nuestra memoria no funciona como debería. La solución no es complicada, pero requiere disciplina. Necesitas crear espacios de atención profunda en tu vida. Periodos donde tu teléfono está en otra habitación, donde no hay notificaciones, donde puedes sumergirte completamente en lo que estás haciendo, ya sea leer, estudiar, conversar con alguien o simplemente experimentar el momento presente. Y te voy a decir algo que les digo a mis pacientes todo el tiempo. Tu cerebro necesita aburrirse de vez en cuando. Esos momentos en los que no estás haciendo nada, en los que tu mente puede divagar libremente, son cruciales para el procesamiento de memorias. Es cuando tu cerebro hace conexiones entre diferentes piezas de información, cuando consolida lo que has aprendido, cuando tu mente puede descansar y reorganizarse. Pero ahora, la mayoría de las personas llenan cada segundo de silencio con el teléfono. Esperando en una fila, sacas el teléfono. En el transporte público, teléfono. Incluso en el baño, teléfono. Le estás negando a tu cerebro esos momentos de procesamiento pasivo que son absolutamente necesarios. Y ya que estamos hablando de factores que afectan tu memoria, no puedo dejar de mencionar algo fundamental. Lo que comes tiene un impacto directo en tu capacidad de recordar. Tu cerebro es un órgano increíblemente activo metabólicamente. Representa solo el 2% de tu peso corporal, pero consume aproximadamente el 20% de tu energía total. Y necesita nutrientes específicos para funcionar de manera óptima. Los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, son componentes esenciales de las membranas de tus neuronas. Sin suficientes omega 3, tus neuronas literalmente no pueden comunicarse de manera eficiente. ¿Y dónde encuentras omega 3? En pescados grasos, en nueces, en semillas de chía. No es casualidad que las poblaciones que consumen mucho pescado tienden a tener mejor función cognitiva en la vejez. Los antioxidantes también son cruciales. Tu cerebro genera muchos radicales libres como parte de su funcionamiento normal. Y si no tiene suficientes antioxidantes para neutralizarlos, se produce lo que llamamos estrés oxidativo, que daña las neuronas y afecta la memoria. Los arándanos, las fresas, el té verde, el chocolate oscuro, todos estos alimentos son ricos en antioxidantes que protegen tu cerebro. Y luego está el azúcar. El azúcar. Esto es algo que veo constantemente en mi consulta. Personas que están todo el día con picos y caídas de azúcar en sangre y me dicen que no pueden concentrarse, que su memoria es errática y cuando miras su dieta es una montaña rusa de azúcar. Un café azucarado por la mañana, galletas a media mañana, un refresco al mediodía, más dulces por la tarde y su cerebro nunca tiene energía estable. Cuando comes azúcar simple, tu glucosa en sangre sube rápidamente. Tu cerebro tiene un subidón de energía. Te sientes alerta, enfocado. Pero luego viene la caída, la insulina baja tu glucosa rápidamente y de repente te sientes confuso, con niebla mental, incapaz de concentrarte. Y en ese estado,
Tu cerebro no puede formar memorias efectivamente. Lo que necesita son carbohidratos complejos, proteínas, grasas saludables, alimentos que te den energía sostenida, no estos altibajos dramáticos. Un desayuno con proteína, con grasas buenas, con algo de fibra, te va a mantener mental y cognitivamente estable durante horas. Va a permitir que tu cerebro haga su trabajo de memoria de manera eficiente. Y no puedo dejar de mencionar la hidratación. Tu cerebro es aproximadamente 75% agua. Incluso una deshidratación leve de apenas 1 o 2% puede afectar significativamente tu capacidad cognitiva y tu memoria. Y la mayoría de las personas andan crónicamente deshidratadas sin darse cuenta. Ahora quiero adentrarme en algo más psicológico, más sutil pero igual de importante. Tus creencias sobre tu propia memoria tienen un impacto directo en tu capacidad de recordar. Esto se llama profecía autocumplida y es increíblemente poderoso. Si constantemente te estás diciendo a ti mismo, tengo una memoria terrible, nunca puedo recordar nombres, soy malísimo para esto, no solo estás describiendo una realidad, estás creando esa realidad. Tu cerebro escucha lo que dices y tiende a comportarse de acuerdo a tus expectativas. He visto esto infinitas veces en mi consulta. Una persona viene convencida de que su memoria es pésima. Y cuando empezamos a trabajar resulta que su memoria funciona perfectamente bien en ciertas situaciones. Recuerda perfectamente las letras de canciones, o detalles de películas que vio hace años, o anécdotas de su infancia. Pero como tiene esta creencia global de mi memoria es mala, no reconoce estas instancias donde su memoria funciona bien. Y cuando llega el momento de intentar recordar algo nuevo, esta creencia negativa crea ansiedad. Y la ansiedad interfiere con el proceso de memoria y entonces efectivamente olvida, y esto confirma su creencia de que su memoria es mala. Es un círculo vicioso. Entonces lo primero que necesitas hacer es cambiar la narrativa que te cuentas sobre tu memoria. En lugar de tengo mala memoria, empieza a decirte mi memoria funciona mejor cuando creo las condiciones adecuadas. En lugar de nunca puedo recordar nombres, di estoy aprendiendo técnicas para recordar nombres mejor. ¿Ves la diferencia? No es pensamiento positivo ingenuo, es reconocer que tu memoria es una habilidad que puede mejorar, no un rasgo fijo e inmutable. Y hay otra creencia tóxica que quiero desmantelar, la idea de que tu memoria empeora inevitablemente con la edad. Sí hay algunos cambios en el cerebro con el envejecimiento. La velocidad de procesamiento puede disminuir un poco, pero la capacidad de formar nuevas memorias, de aprender cosas nuevas, esa capacidad se mantiene toda la vida si la ejercitas. De hecho, hay un concepto en neurociencia que se llama neuroplasticidad. Es la capacidad de tu cerebro de formar nuevas conexiones, de cambiar su estructura en respuesta a la experiencia. Y durante mucho tiempo se pensó que esta capacidad desaparecía después de la infancia. Pero ahora sabemos que tu cerebro mantiene neuroplasticidad toda tu vida. Puedes estar creando nuevas neuronas y nuevas conexiones en tu hipocampo incluso en tus 70, 80, 90 años. Si ejercitas tu cerebro, si sigues aprendiendo, si mantienes tu cerebro activo y desafiado, entonces esa persona que dice ya estoy mayor, ya no puedo aprender cosas nuevas, no solo está equivocada, está creando su propia limitación. Porque si dejas de intentar aprender, si dejas de desafiar tu cerebro, entonces sí, tu capacidad cognitiva va a declinar. No porque sea inevitable, sino porque dejaste de ejercitarla. Y ahora déjame enseñarte una de las técnicas más poderosas que conozco para fortalecer la memoria a largo plazo. Es algo que va completamente contra la intuición de la mayoría de las personas, pero que está respaldado por décadas de investigación. Se llama recuperación activa y es la diferencia entre estudiar de manera superficial y realmente aprender algo profundamente. La mayoría de las personas cuando quieren memorizar información, ¿qué hacen? Leen una y otra vez, subrayan, hacen resúmenes. Y todas estas actividades les dan una sensación de familiaridad con el material. Después de leer algo 5 veces, te suena familiar, reconoces las palabras, tienes la sensación de que lo sabes, pero esa familiaridad es engañosa. Reconocer algo cuando lo ves es mucho más fácil que poder recordarlo cuando no lo tienes delante. La recuperación activa funciona al revés. En lugar de releer el material, cierras el libro y te fuerzas a recordar lo que acabas de leer. Te haces preguntas, intentas explicar el concepto con tus propias palabras, como si se lo estuvieras enseñando a alguien más. Y al principio es difícil, frustrante incluso. No puedes recordarlo todo. Tienes que esforzarte, buscar en tu memoria, a veces quedarte atascado. Pero ese esfuerzo, esa dificultad,
es exactamente lo que está fortaleciendo tu memoria. Cada vez que recuperas activamente una información de tu memoria, estás reforzando la conexión neuronal. Es como hacer ejercicio con pesas. No es cómodo, requiere esfuerzo, pero es precisamente ese esfuerzo lo que te hace más fuerte. Y lo fascinante es que funciona incluso cuando fallas. Cuando intentas recordar algo y no puedes, y luego tienes que mirar la respuesta, esa combinación de esfuerzo fallido seguido de la respuesta correcta crea una memoria más fuerte que si simplemente hubieras leído la respuesta pasivamente. Entonces, aquí está la aplicación práctica. La próxima vez que necesites aprender algo, no pases horas releyendo. Lee una vez con atención. Luego cierra el libro e intenta recordar lo que acabas de leer. Escríbelo, dilo en voz alta, explícaselo a alguien, luego vuelve a mirar el material para ver qué te perdiste y repite este proceso. Va a sentirse más difícil que simplemente releer, pero vas a recordar mucho mejor y durante mucho más tiempo. Yo uso esta técnica constantemente. Cuando leo un libro que quiero recordar, después de cada capítulo cierro el libro y hago un pequeño resumen mental de lo que acabo de leer. ¿Cuáles fueron las ideas principales? ¿Qué ejemplos se dieron? ¿Cómo se conecta con lo que ya sé? Ese ejercicio de recuperación activa hace que la información se quede conmigo de una forma que la lectura pasiva nunca lograría. Y esto me lleva a otro punto crucial que quiero que entiendas. La información aislada es difícil de recordar. Lo que tu cerebro recuerda fácilmente es información conectada, información que forma parte de una red de conocimiento. Piensa en tu memoria como una inmensa telaraña. Cada pieza de información que tienes es un punto en esa telaraña. Y lo que hace que algo sea fácil de recordar no es la fuerza de ese punto individual, sino cuántas conexiones tiene con otros puntos. Por eso puedes recordar perfectamente detalles sobre tu tema favorito, tu hobby, algo que te apasiona. No es que tengas mejor memoria para esas cosas, es que has construido una red rica de conexiones. Cada nueva pieza de información se ancla a docenas de otras que ya conoces. Entonces, cuando estás aprendiendo algo nuevo, la pregunta que debes hacerte constantemente es ¿cómo se conecta esto con lo que ya sé? ¿A qué me recuerda? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? Cada vez que creas una de esas conexiones conscientes, estás haciendo que la nueva información sea más memorable. Y aquí hay un truco que uso mucho. Cuando aprendes algo nuevo, intenta enseñárselo a alguien más. O imagina que se lo estás enseñando. Explícalo con tus propias palabras. Usa ejemplos de tu propia vida. Haz analogías. Ese proceso de traducir la información a tu propio lenguaje, de conectarla con tu experiencia personal, crea exactamente ese tipo de red rica de conexiones que hace que la información sea imposible de olvidar. Recuerdo una paciente que era contadora y estaba estudiando para un examen muy difícil. Conceptos financieros complejos, regulaciones, fórmulas, y estaba abrumada intentando memorizar todo. Le sugerí que imaginara que tenía que explicarle cada concepto a su sobrina de 10 años, que creara analogías simples, ejemplos cotidianos, y ese ejercicio transformó completamente su aprendizaje, porque ya no estaba intentando memorizar definiciones abstractas, estaba creando conexiones ricas entre conceptos complejos y su experiencia vivida. Y ahora, como te prometí al principio, voy a revelarte el factor más poderoso para potenciar tu memoria, el elemento que puede transformar completamente tu capacidad de recordar. Y es algo que probablemente no esperabas. El factor más poderoso para tu memoria es el significado, el propósito, el porqué. Tu cerebro no es una computadora diseñada para almacenar datos arbitrarios. Es una herramienta evolutiva diseñada para ayudarte a navegar tu vida, a perseguir tus metas, a conectarte con otros seres humanos y recuerda mejor aquello que tiene significado personal profundo. Por eso puedes olvidar fácilmente datos que estudiaste para un examen hace un mes, pero recuerdas con perfecta claridad conversaciones importantes que tuviste hace años. Una tenía significado emocional, personal, propósito. La otra era información abstracta sin conexión real con tu vida. Entonces, aquí está el secreto real, la clave maestra de la memoria. Encuentra el significado. Pregúntate siempre por qué esto importa, cómo se conecta con mi vida, qué diferencia hace, a quién puedo ayudar con esta información, cómo me hace mejor persona saber esto. Cuando aprendes algo porque genuinamente te importa, porque tiene propósito, porque ves cómo va a mejorar tu vida o la vida de personas que amas, tu cerebro se involucra completamente. No estás forzando la memorización. Estás absorbiendo conocimiento que tu ser entero reconoce como valioso. Y esto va más allá de técnicas y trucos. Esto va al corazón de cómo vivimos nuestras vidas. ¿Estás realmente presente en tus experiencias? ¿Estás encontrando significado en tu día a día?
¿O estás simplemente yendo en piloto automático, dejando que los días se difuminen uno en otro? Las personas que tienen las mejores memorias no son necesariamente las más inteligentes o las que conocen más técnicas. Son las personas que viven con intención, con presencia, con propósito, que encuentran significado en sus experiencias, que están genuinamente curiosas sobre el mundo, que se permiten sentir profundamente. Tu memoria no es solo una función cognitiva, es un reflejo de cómo estás viviendo tu vida. Y si quieres mejorar tu memoria, el camino más profundo y verdadero es empezar a vivir con más presencia, más curiosidad, más conexión emocional con tu experiencia. Ahora que entiendes cómo funciona realmente tu memoria, déjame darte pasos concretos que puedes empezar a implementar desde hoy mismo. No necesitas hacerlo todo de golpe. De hecho, es mejor que empieces con 1 o 2 cambios y los hagas consistentemente antes de añadir más. Lo primero que quiero que hagas es que elijas un momento del día, puede ser por la mañana o por la noche, y dediques 5 minutos a estar completamente presente. Sin teléfono, sin distracciones, solo tú observando tu respiración, notando cómo te sientes, qué estás pensando. Este simple ejercicio de presencia va a empezar a entrenar tu capacidad de atención profunda, que como ya sabes es la base de toda memoria. Luego, cuando conozcas a alguien nuevo, practica esa técnica que te mencioné. Cuando te digan su nombre, haz una pausa de 2 segundos. Mira a la persona a los ojos. Repite el nombre mentalmente. Úsalo inmediatamente en la conversación. Y si puedes, crea alguna asociación visual o emocional con ese nombre. Al principio te va a sentir un poco artificial, pero pronto se volverá natural. Y vas a notar una diferencia dramática en tu capacidad de recordar nombres. Cuando leas algo que quieras recordar, ya sea un artículo, un capítulo de un libro, información de trabajo, cierra el libro o aparta la vista de la pantalla cuando termines cada sección y pregúntate ¿qué acabo de leer? Resume mentalmente las ideas principales. Explícatelo a ti mismo con tus propias palabras. Este hábito de recuperación activa va a transformar completamente tu retención. Protege tu sueño como si fuera sagrado. Decide una hora para ir a dormir y cúmplela. Deja tu teléfono fuera de tu habitación o al menos ponlo en modo avión y lejos de tu cama. Crea una rutina de relajación antes de dormir. Tu cerebro necesita ese tiempo para consolidar todo lo que aprendiste durante el día. Muévete más. No necesitas una rutina de ejercicio complicada. Simplemente camina 30 minutos al día. Sube escaleras en lugar de tomar el elevador. Baila mientras cocinas. El movimiento es medicina para tu cerebro y tu memoria. Come de manera que le des a tu cerebro la energía estable que necesita. Empieza el día con proteína y grasas saludables. Mantente hidratado. Reduce el azúcar procesado. Come pescado graso al menos 2 veces por semana. Incluye muchos vegetales coloridos en tu dieta. Tu cerebro va a notarlo. Y finalmente, cambia tu narrativa interna sobre tu memoria. Deja de decirte que tienes mala memoria. Empieza a decirte que estás mejorando tu memoria, que estás aprendiendo cómo funciona tu cerebro, que cada día estás más consciente y presente. Las palabras que te dices a ti mismo importan más de lo que crees. Mira, llevo más de 20 años en esto. He trabajado con miles de personas. Y una de las cosas que más me rompe el corazón es ver personas que se han resignado a tener mala memoria, que han aceptado la narrativa de que eso es simplemente como son, que no hay nada que hacer al respecto. Porque la verdad es que tu memoria es extraordinaria. Tu cerebro es la máquina más sofisticada que existe en el universo conocido. Puede almacenar, según algunas estimaciones, el equivalente a 2.5 petabytes de información. Eso es aproximadamente 3 millones de horas de vídeo. Tu cerebro puede hacer conexiones que ninguna computadora puede replicar. Puede crear, imaginar, soñar. El problema nunca ha sido tu cerebro. El problema es que nadie te enseñó cómo funciona realmente, qué necesita, cómo cuidarlo. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de cambiarlo todo. No va a ser de la noche a la mañana. No vas a implementar estas técnicas una vez y despertar con una memoria fotográfica. Pero si aplicas estos principios consistentemente, si creas estos hábitos, si empiezas a vivir con más presencia y más propósito, vas a ver cambios. Vas a notar que recuerdas mejor las conversaciones, que los nombres se te quedan, que cuando lees algo importante realmente se queda contigo, que tu mente está más clara, más enfocada, más viva. Y eso no es solo conveniente, eso cambia la calidad de tu vida, porque tu memoria no es solo sobre recordar datos, es sobre recordar tu vida, tus experiencias, las personas que amas, es sobre estar presente en los momentos que importan, es sobre construir conocimiento que te permite crecer, contribuir,
crear. Tu memoria es en muchas formas tu identidad. Somos la suma de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido. Y cuando mejoras tu memoria, no solo estás mejorando una función cognitiva, estás mejorando tu capacidad de vivir plenamente, de conectar profundamente, de ser quien realmente quieres ser. Y ahora que hemos llegado al final, quiero pedirte algo. Primero, si este vídeo te ha aportado valor, si has aprendido algo que crees que puede ayudarte, dame un like. Ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que pueden beneficiarse de él. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque regularmente comparto información como esta que puede transformar tu vida. Pero más importante que eso, quiero que hagas algo más. Quiero que elijas una sola cosa de todo lo que hemos hablado hoy. Una sola técnica, un solo cambio de hábito, un solo principio, y que la implementes esta semana. No intentes hacerlo todo de golpe. Elige una cosa y hazla consistentemente durante 7 días. Puede ser los 5 minutos de presencia por la mañana. Puede ser la técnica de recuperación activa cuando lees. Puede ser proteger tu sueño. Puede ser cambiar tu narrativa interna sobre tu memoria. Una cosa, 7 días. Y observa qué pasa. Porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. Puedes saber todo sobre cómo funciona la memoria, pero si no aplicas nada, tu memoria va a seguir exactamente igual. Y quiero que me cuentes en los comentarios qué vas a elegir, qué técnica vas a implementar primero. Porque cuando declaras públicamente tu intención, cuando te comprometes, es mucho más probable que lo sigas. Así que escribe en los comentarios, esta semana voy a, y completa la frase.